En este video te contaremos el final exacto y preciso de la exitosa telenovela Café con aroma de mujer, escrito por su autor Fernando Gaitán, del cual se basó la televisora colombiana para crear el guión de esta historia de amor que cautivó a muchos corazones. Escucharás cada palabra, cada frase, cada línea de la inspiración de Fernando Gaitán. Comenzamos. Esto es Escenario 73, solo con los grandes del espectáculo. No existe el amor sin padecer, tal como relata uno de los temas de la telenovela Café con aroma de mujer. Fue precisamente la tónica en esta idílica historia de amor, de encuentro y desencuentro. La historia de un amor puro y genuino, nacido más allá de las transitadas y bulliciosas ciudades de Colombia. El encuentro de Sebastián y la gaviota en la hacienda Casablanca, dos almas que se encontraron y sin importar la clase social, Sebastián, un hacendado, y la gaviota, una recolectora de café, se enamoran, jurándose amor y lealtad para toda la vida. Sin embargo, la vida les depararía un camino lleno de espinas. Desde el momento en que Sebastián se fuese a Londres a estudiar, la gaviota, en su locura, tomó camino hacia dicha ciudad europea en las peores condiciones, con el propósito de contarle a Sebastián que estaba esperando un hijo suyo. Tras haber fracasado en su intento, regresó a Colombia sin fuerzas y sin su hijo, pues las carencias y dificultades le hicieron perderlo. Y para sorpresa, a su regreso a Colombia encontró ya a Sebastián casado, pues las malas lenguas le hicieron creer que ella andaba en Europa en malos pasos. Perfecta es la letra del tema de esta telenovela, que en su letra dice: es su destino que un mal amor vista su alma de negro duelo. Ingrato amor rompió su alma, manchó su sueño. Así fue que la gaviota salió de Casablanca con el alma triste y el espíritu acongojado, enrumbada hacia Bogotá, acompañada por su madre con la firme decisión de triunfar en la vida. No se quiere bajar, todavía estamos a tiempo. Mamá, La gaviota, una mujer avesada y echada para adelante, virtud que le llevó a lograr cosas que ni en su imaginación lo habría pensado. Luego de padecer escasez y muchas dificultades, logró escalar como ejecutiva en Café Export y en la Asociación Nacional de Cafeteros. Bienvenida a la Asociación Nacional de Cafeteros. Ya avanzada esta interesante historia de amor vinculada a la temática del café, pudimos vislumbrar el ambiente de la negociación del grano a nivel internacional, mundo en el cual precisamente la gaviota llegó a vincularse, representando precisamente a su país en Londres, experimentando de esta forma un importante crecimiento profesional, dejando atrás y en el olvido al amor de su vida, ignorando la difícil situación por la que estaba atravesando Sebastián, quien incluso llegó a caer a la cárcel siendo acusado injustamente. A partir de aquí veremos el desenlace del final de Café con aroma de mujer desde el enfoque y el ojo de Fernando Gaitán, autor y creador de esta exitosa historia. Veremos cada palabra, cada frase, cada línea de la inspiración de su autor a continuación. Es interesante y muy curioso poder conocer detalles, algunos diferentes a los que pudimos ver en la telenovela, como el hecho que quien acompañaba al final a Sebastián en su borrachera, sufriendo por la gaviota, según consignó Fernando Gaitán en su escrito, era Arthur. Sin embargo, en su lugar quien apareció fue Juancho Mejía. Esto y mucho más lo veremos enseguida. Sebastián regresa de Londres con una ínfima cantidad de dinero entre el bolsillo, pero ya no le importa mucho. Rápidamente vuelve a la hacienda Casablanca, que cada vez se asemeja más a un lugar fantasma.
los cafetos como viejos abuelos derrotados por una enfermedad incurable, la casa dando muestras de querer venirse abajo, todo el entorno herido. A lo que regresa Sebastián es a unas ruinas. Sus hermanas le han legado algún dinero y él lo destina prácticamente todo a la bebida. Bebe compulsivamente. Terminó esta vaina, hermano. ¿Qué onda, patita? ¡Hola, guacho! Mi amigo Sebastián Vallejo. Su mejor amigo ahora es Arthur, el inglés. No se sabe, dicen las lenguas viperinas de la región, cuál de los dos bebe más o cuál de los dos se encuentra más perdido. Sir Arthur le dice que hay ferias en un pueblo cercano y que le garantiza cuando menos una semana entera de bebeta salvaje. Sebastián, que ha decidido que eso es lo que quiere, acepta gustoso. Al día siguiente están ambos metidos borrachos hasta la perdición en el ruedo de las celebraciones, arriesgando la vida ante dos toros que persiguen a los espontáneos exaltados. La gente grita, especialmente por Sebastián, que es un verdadero suicida, y por Arthur, que no puede ya con su borrachera. Pero los dos se divierten, los dos quieren hacer una apuesta con la vida, que los ha golpeado bastante. Sebastián, en medio de la embriaguez, del sol candente, del bullicio y del gentío, no puede creer en la existencia real de esa bella Manola que le grita desde el palco. ¡Sebastián, hombre! Lo olvida todo, la fiesta, el aguardiente, los toros, la borrachera, todo se le borra mientras se le acerca y comprueba que, sí, es su gaviota, angustiada al verlo inmerso en semejante locura. Ambos se miran y se dan cuenta en una fracción de segundo de lo que habrían debido saber desde el inicio, para no sufrir tanto, que realizar un amor verdadero es asumir un peregrinaje, que ellos quedaron sembrados en el limbo de su deseo, en la cárcel del amor, la noche inolvidable en que se amaron, como dos adolescentes espantados de su naturaleza, entre los cafetales de la hacienda Casablanca, que desde allí no pararon de quererse nunca y por lo mismo de sufrir, que se quisieron con el cuerpo, con el alma, con la mirada, con el odio, con el llanto, con la ausencia, que se quisieron cuando se arañaron, se mordieron o se insultaron, cuando trataron de ser indiferentes, cuando tomaron rutas dispares o cuando, retorcidos de ira, jugaron con las cartas blancas de un olvido imposible. Y ambos entienden que, desde entonces, todos los escenarios que los vieron actuar o padecer no fueron sino el decorado de su peregrinaje, y que la zona cafetera, Bogotá o Londres solamente ahondaron su pasión excepcional. Y los dos entendieron que su amor sí era una telenovela y muy bella, que era capaz de marchitar primero los dolores que la esperanza, que merecía ser contada y era digna de ser eterna. Y la gaviota, con su traje Manola, corre entre la gente para buscar el ruedo, para saltar y llegar a él. Ese que la llama por su nombre, mi gaviota herida, mi gaviota traidora. ¿Qué importan los toros? Los dos corren, los dos se buscan como siempre, y se abrazan y se besan. Ella lo mandó todo al carajo, él ha hecho lo mismo, todo al carajo. Las deudas, los rencores, los celos, el pasado, los remordimientos, todo al carajo, mientras se besan impunemente en medio del sol y la plaza. Y él solo sabe decir, mi gaviota, mi centro, mi telenovela. Seguro te gustó este video. Te invitamos a continuar disfrutando de más videos de Café con Aroma de Mujer de 1994 o bien de otras excelentes y exitosas producciones, dando clic por aquí.